Buenos días. Bendito sea el Señor que nos permite vivir un nuevo día. El lunes 12 de julio del año 2021. Desde esta región pintoresca, enclavada en la cordillera central de la montaña de Puerto Rico, Orocovis, yo soy Ángel Cifuentes. A nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago. A nombre del Tico Fernández, director de la máquina deportiva.com. A nombre de ellos, vamos a ponerles al tanto del palpitar de Puerto Rico. Noticias de la luctuosa pandemia y el fabuloso mundo de los deportes. En los deportes, le pondremos al tanto de los resultados del básquetbol profesional de Puerto Rico. Segunda jornada ayer domingo en la Liga Profesional de Básquetbol. En la NBA, Milwaukee, con una gran actuación de Giannis Antetokounmpo, ganó el tercer partido de la serie final de la NBA a los Phoenix de Soles. La serie está en favor de Phoenix 2-1. En el béisbol de las Grandes Ligas, la representación de los Media Blanca de Chicago sigue ganando imparable y manteniendo firme el primer lugar de la división central en la Liga Americana. En el balompié internacional, Italia empató a 1 con Inglaterra. Se fueron a penales y ahí la selección italiana ganó 3-2 y se corona campeón de la Eurocopa. En la Copa de Oro, que se juega en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Canadá gana holgadamente su partido a Martinica. Los Estados Unidos tienen problemas, pero al final ganan 1-0 a Haití. Y en el tercer partido de la noche en Texas, mi selección, la selección de fútbol de Guatemala, perdió ante su similar de El Salvador 2-0. Mal debut de Guatemala en la Copa América. Ya le ampliaremos la información respecto a este partido más adelantito. Arrancamos. ¿Cómo amaneció Puerto Rico la mañana del lunes 12 de julio? Una mañana nublada, encapotada, con mucha bruma y mucho polvo del Sahara. Así es, mucho polvo del desierto del Sahara. Pero ¿cómo es posible que haya polvo del Sahara en Puerto Rico? El desierto del Sahara está lejísimos, a más de 3,000 millas de distancia. Pues increíble. El viento de África se viene para el Caribe y hoy tendremos mucho polvo del Sahara aquí en Puerto Rico. Esta mañana tendía a lloviznar. Hay un 20% de probabilidades de lluvia para esta mañana. Eso sí, el cielo se ve con mucha bruma, se ve nublado, pero es a consecuencia de el polvo del Sahara. Para esta tarde, según el pronóstico del tiempo, para los sectores del suroeste de Puerto Rico y el noroeste, tendremos un 40% de lluvia, incluir Orocovis. Así amaneció Puerto Rico. Respecto al mar Atlántico y mar Caribe, tome toda clase de precauciones. El Atlántico y el Caribe con oleaje bastante fuerte, más de 5 pies de altura el oleaje, así que tome sus debidas precauciones. Respecto al COVID-19, la información que nos viene procedente de la Secretaría de Salud de Puerto Rico informa que lamentablemente se perdió la vida de un ciudadano a consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, esta víctima hace un total de 2,555 personas fallecidas víctimas de la pandemia aquí en Puerto Rico. Hospitalizaciones. Tenemos esta mañana de lunes 63 hospitalizados, 7 en cuidado intensivos, 6 conectados a ventiladores. Nuevos casos de contagio registrados para hoy lunes.
La Secretaría de la Salud de Puerto Rico informó que se detectaron 90 casos adicionales a la pandemia confirmados, 49 casos probables y 186 casos sospechosos. En total, Puerto Rico tiene 276.844 casos de la pandemia entre confirmados, entre posibles, probables y sospechosos. 276.844 casos. ¿Qué noticias le tenemos procedente de mi país, Guatemala? A propósito, yo soy oriundo de Cuyotenango, en el departamento de Suchitepeques, en Guatemala. Mi pintoresco pueblo está ubicado en la costa sur de Guatemala, camino para la frontera de México. De hecho, de la capital de Guatemala a mi pueblo hay 165 kilómetros buscando el norte. Y de mi pueblo a la frontera con México, Tapachula, Chiapas, probablemente 1 hora 45 minutos. En Guatemala, la Secretaría de la Salud de Guatemala informó que los casos del COVID ayer mermaron. Mire usted, se detectaron en Guatemala 1.230 casos de la pandemia, menos que los 2 días anteriores. Lamentablemente en mi país murieron 25 personas. Guatemala tiene un total de casos acumulados 319.000 casos. Murieron en mi país 9.713 ciudadanos víctimas de la mortal pandemia. En México, la Secretaría de la Salud de México informó que ayer domingo se detectaron 3.779 casos del COVID. ¿Cómo se dice la palabra? Como que me quise ahogar. Así es la cosa. Eso sucede. Acuérdense que estamos en vivo transmitiéndole esto. En México, atragantarse dice la palabra. Como que me quise atragantar con mi propia saliva. En México, ya agarré el ritmo otra vez. En México, la Secretaría de la Salud detectó 3.779 casos de la pandemia y en México murieron 62 personas. Esta es excelente noticia porque mermaron las muertes víctimas de la pandemia allá en México. México tiene un total de casos acumulados 2.590.500 personas con el caso del COVID registrados según los datos de la Secretaría de la Salud. Y en México hasta ayer murieron 234.969 personas. Han perdido la vida a lo largo y ancho de la enfermedad. Brasil. Hay buenas noticias referente a días anteriores en Brasil. Ayer Brasil detectó solamente 20.937 casos de la pandemia. Murieron en Brasil en las pasadas 24 horas 595 personas. Menos casos confirmados que los pasados 2 días y menos muertes confirmadas de los pasados 2 días. Estas son excelentes noticias para Brasil. Brasil tiene un total de casos acumulados 19.089.940 casos y han perdido la vida en Brasil víctimas de la pandemia hasta la mañana de hoy 533.546 personas. Los Estados Unidos, la Unión Americana, nuestra gran nación, amaneció hoy con 34.732.753 casos.
y murieron hasta la mañana de hoy 622.845 personas perdieron la vida víctima de la pandemia en los Estados Unidos. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud confirmó que en el mundo hoy amanecimos con 187.756.582 personas con la pandemia. Murieron en más de 220 países víctimas de esta enfermedad 4.051.415 fallecidos a nivel mundial. Es la información, las estadísticas de cómo amaneció el mundo hoy respecto al COVID-19. No está de más recordarle que la prevención para esta mortal enfermedad es vacunarse. Si usted en su país ya tienen la vacuna y está disponible para usted, no lo piense dos veces, vacúnese. Prevéngase de esta mortal enfermedad y evite que su familia se contagie. En el fabuloso mundo de los deportes, a nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago, a nombre del carismático el tico Enrique Fernández, vamos a hablarles de el béisbol de las grandes ligas. Prácticamente ayer domingo 11 de julio concluyó la primera mitad del torneo de béisbol mayor y el día de hoy es el gran torneo de cuadrangulares. El derby de cuadrangulares es esta noche por allá por Denver, Colorado. Así es, los mejores protagonistas de palazos fuera del parque se enfrentarán esta noche allá en Denver, Colorado, previo al Juego de las Estrellas mañana martes allá en Denver. Por cierto, el equipo de los Cachorros de Chicago que debió jugar frente a San Luis, el partido se pospuso por mal tiempo. Los Medias Blancas de Chicago, por otro lado, concluyeron la primera mitad de la temporada con una victoria de 7-5 sobre los Orioles de Baltimore. Los mejores equipos en la primera mitad de la jornada, líderes de sus divisiones. Aquí les tengo la estadística. Usted me va a permitir ponerme los espejuelos porque ya a esta edad, cuando estamos en vísperas de arribar a los 70 años de edad, ya necesitamos los espejuelos. Mire usted, las estadísticas informan que en la Liga Americana, en la división del Este, primer lugar para los Medias Rojas de Boston con impresionantes números de 55 triunfos, 36 reveses. Los Yankees de Nueva York, uno de los equipos más populares en esa división, están a 8 juegos de diferencia de Boston. El equipo de los Medias Rojas de Boston tiene a protagonistas oriundos de Puerto Rico, Quique Hernández, y su entrenador es también de Puerto Rico, Alex Cora, su manager. En la división central de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago. Grandes números para este equipo: 54 victorias, 35 reveses. Los Medias Blancas son dirigidos por un conocedor veteranísimo del béisbol de las grandes ligas, Tony La Russa. En la división del oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston, que son dirigidos por Dusty Baker Jr., ese gran conocedor del béisbol, mantiene a su equipo, los Astros de Houston, con marca de 55 victorias, 36 reveses. En la Liga Nacional, la división del Este, los Mets de Nueva York ocupan el primer lugar con marca de 47 victorias y 40 reveses. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee tienen marca
de 53 victorias y 39 reveses. Tienen una cómoda ventaja sobre los Rojos de Cincinnati a 4 juegos de diferencia y los Cachorros de Chicago, tercer lugar, a 8 juegos de diferencia. En la división del oeste de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco ocupan el primer lugar con marca de 57 victorias, 32 reveses. Los Dodgers de Los Ángeles prácticamente a un juego de diferencia con 56 victorias y 35 reveses. A juego y medio, por ahí están los Dodgers. Esos son los líderes de las diferentes divisiones, las 3 divisiones de la Liga Americana y la Liga Nacional. Por cierto, ayer en juegos de la jornada dominical, los Piratas de Pittsburgh dominaron a los Mets de Nueva York 6-5. Toronto le ganó a Tampa Rays 3-1. Filadelfia 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston. Atlanta perdió ante Miami 7-4. Detroit perdió ante Minnesota 12-9. Los Yankees de Nueva York perdieron ante Houston 8-7. En este partido, el puertorriqueño, receptor de los Astros de Houston, Machete Maldonado, conectó su vuelacerca número 6 en la tercera entrada. También Kyle Tucker sacudió su vuelacerca número 15 en la sexta entrada y el venezolano, oriundo de Maracay, Venezuela, José Altuve, despachó su cuadrangular número 20 en la novena entrada, dándole la victoria a los Astros de Houston 8-7 sobre los Yankees de Nueva York. Los Yankees habían ganado el viernes 4-0 y el sábado 1-0 con un partidazo lanzado por Gerrit Cole. En otro resultado, Cincinnati le ganó a Milwaukee 3-1. Oakland 4-1 sobre Texas. Washington perdió ante los Gigantes de San Francisco 3-1. Los Dodgers ganaron a la representación de los Cascabeles de Arizona 7-4. Colorado le ganó a los Padres de San Diego 3-1. Y los Angels de California 7-1 sobre los Marineros de Seattle. En el fútbol internacional concluyó el torneo de la Eurocopa, un partido jugado en el escenario histórico de Inglaterra, el estadio Wembley. En ese partido, ayer la selección inglesa recibió a Italia por la gran final de la Eurocopa 2021. Muy temprano en el partido Inglaterra ganaba el encuentro. Ya al minuto 3 ganaba Inglaterra 1-0, pero en la etapa de complemento Italia empató. Jugaron tiempo extra, persistió el empate y en penales al final de todo, Italia ganó a la selección de Inglaterra 3-2 en penales y se coronó campeón de la Eurocopa. En la Copa de Oro, que arrancó el pasado sábado con un sorprendente empate, México 0, Trinidad y Tobago 0. Anoche, por allá por Kansas City, Missouri, Kansas City, Canadá goleó 4-1 a Martinica. Los Estados Unidos tuvo problemas al enfrentar a Haití, pero al final de todo, con un gol en el primer tiempo, por cierto, Sam Vines al minuto 8 anotó el único tanto del partido. Sam Vines, Sam Vine dirían otros. Estados Unidos 1, Haití 0. Al minuto 8, el único tanto del gol de los Estados Unidos. 1-0 ganó a Haití. Y en el partido jugado Briscoe, Texas, allá en Briscoe, Texas, El Salvador y Guatemala protagonizaron un entretenido partido. El Salvador ganó 2-0 a Guatemala. Increíble. Increíble que Guatemala en el primer tiempo solo tocara las puertas de la portería del guardameta salvadoreño en 2 ocasiones. 2 disparos durante todo el primer tiempo. En la segunda mitad El Salvador presionó y no fue hasta casi al minuto 80 cuando el jugador de Seattle Sounders, Alex Roldán,
anotó el primer tanto para El Salvador, golazo. Y ya en tiempo de reposición, como al minuto 95, cuando Guatemala realizó la mejor jugada de todo el partido, minuto 5 de reposición, un contragolpe de Guatemala. El Salvador tuvo suerte de que Guate no le empatara, pero en ese contragolpe Joaquín Antonio Rivas anotó el segundo gol del Salvador. El Salvador 2, Guatemala 0. Guatemala es dirigido por el mexicano Rafael Lorelo, quien fue llamado de emergencia para ser el entrenador interino, reemplazando a Marini Villatoro, que dejó el puesto después de que Guatemala oficialmente fue eliminado de la Copa Oro. Así está la cosa en la Copa Oro 2021. Partidos para hoy lunes. Jamaica contra Surinam, allá en Orlando, Florida. Y la selección de los Pura Vida, Costa Rica, frente a Guadalupe. Son los partidos para hoy en la Copa América. Después de los juegos del sábado y el domingo, ¿quién ha sido el equipo que mejor producción ha tenido de goleo? Canadá, 4-1 sobre Martinica, y El Salvador, 2-0 sobre Guatemala. A ver, Guatemala, el próximo partido de Guatemala, ni más ni menos que contra México. Y El Salvador contra Trinidad y Tobago. Señoras y señores, en el básquetbol profesional de Puerto Rico, arrancó el torneo el pasado sábado con los Vaqueros de Bayamón derrotando 77-69 a los Cangrejeros de Santurce. El siempre popular jugador José Juan Barea marcó 15 puntos para los Cangrejeros, no fueron suficientes. Bayamón tuvo una gran actuación por parte de Ángel Rodríguez, que encestó para 19. Los Vaqueros 77, Vaqueros de Bayamón 77, Cangrejeros de Santurce 69. En el otro partido del sábado, los Atléticos de San Germán derrotaron 86-84 a los Leones de Ponce. Y los Indios de Mayagüez 84-81 sobre los Capitanes de Arecibo. Ayer domingo, el partido que estaba programado entre Carolina y los Grises de Humacao fue suspendido por COVID en uno de los jugadores, me parece, de Humacao. Sin embargo, en los partidos de anoche, los Piratas de Quebradilla recibieron a los Cariduros de Fajardo. Los Piratas de Quebradilla ganaron 88-79 a los Cariduros de Fajardo, con José Rodríguez marcando 21 puntos para los Piratas de Quebradilla y Terrell Holloway cooperó con 18. En el otro partido de ayer domingo, los Brujos de Guayama derrotaron 76-71 a los Mets de Guaynabo. En este partido, Ben Cowley marcó 23 puntos para los Brujos de Guayama y Alexander Franklin 19. Y finalmente, en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, los Cerveceros, los Venados de Milwaukee, recibieron a los Soles de Phoenix ayer en Wisconsin, en Milwaukee, Wisconsin. Vaya partidazo el de el griego nigeriano Giannis Antetokounmpo, que marcó 44 puntos para Milwaukee en la victoria apabullante triunfo 120-100. La serie de 7 partidos a ganar 4 sigue en favor de Phoenix, 2 victorias contra 1 derrota. El partido número 4 el miércoles en casa de Milwaukee. En vivo, en directo desde Orocovis, Puerto Rico. Feliz inicio de semana, lunes 12 de julio del año 2021. Gracias por compartir nuestro programa, que lo hacemos de todo corazón, con ética profesional, con el más profundo
respeto a nuestra audiencia y utilizando lo mejor del talento que Papito Dios me heredó para ganarme el pan de cada día. Gracias a nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de Chicago. Gracias a nombre del Tico Fernández. Abrazos fraternales desde esta bella región de Orocovis, en Puerto Rico. Saludos, feliz lunes.